¿Cómo dice Regina? ¿Lo lograremos o no? ¿Lo lograremos pasado mañana? Hola, espero se encuentren bien y les hago este video para compartirles una experiencia e incluso tal vez hasta motivarlos. Estamos acostumbrados a no salir de nuestra zona de confort por miedo a lo que piensa la sociedad, y al hacer este video lo único que yo estoy haciendo es salir de esa zona, lo cual para los que me conocen saben que es algo un poco difícil para mí. Hablarle a la cámara me pone un poco incómodo. Hola, ¿cómo están? Que hace que no salga. Pero es lo que estoy intentando, nada más para aprender cosas nuevas, motivarme y seguir adelante, ya que cuando salimos de esa zona es cuando crecemos. Este video también va no sin un buen fin. Les voy a platicar un poco de Fetch, una organización en Monterrey que se enfoca en cuidar perros de la calle y alimentarlos, y les voy a platicar cómo pueden ustedes apoyar. Espero les guste y lo disfruten, y recuerden ver hasta el final porque les voy a contar de Fetch. Ok, ya estamos empezando a subir, día 1, estamos en La Malinche. Vamos a tener un total de desnivel de 1400 metros, más o menos. 1400 metros. ¿Y cuántos kilómetros vamos a recorrer? Aproximadamente 8. de subida. Tras unas 6 horas, ¿verdad? Y después bajar otras 2 horas. A ver cómo nos va. ¿Cómo vamos, madre? ¿Cómo vamos? No nos rendimos, ¿verdad? Nos están diciendo que la Malinche es como un tercio de la de mañana. Regina, ¿estamos logrando? Estamos logrando 100%. Muy bien, vamos muy bien. Enhorabuena. Enhorabuena, lo estamos logrando. Estamos en la Malinche. Pasado mañana al Alista. ¿Sí o no, Michelle? Por allá. Por allá. No se ve nada, pero por allá. Pero bueno, en otro tema muy importante también, Fetch, como les había comentado, una organización de Monterrey que se encarga de cuidar y alimentar perros de la calle, necesita su ayuda. Ellos, por cada gorra que venden, cada producto que venden, significa una semana de alimento para un perro. Entonces, Fetch, las gorras están increíbles. A mí me encantó este color, kaki, pero también tienen negro, verde, muchísimos colores. Les dejo unas fotos. Espero se metan, aquí está el Instagram también. Métanse, pidan algo, van a ayudar a un perro. Muchas gracias y se lo van a agradecer muchísimo también los organizadores de Fetch. Ahora sí, día 2 de la escalada. Ayer descansamos, ahorita estamos en la joyita. Mañana vamos a subir a Lista.
A ver si podemos llegar al pecho. 5200 metros de altura. De lo que aprendí de la Malinche, 4400 ya es bastante. Y para una persona que vive a 50 metros sobre el nivel del mar, fue bastante pesado. A ver cómo nos va. Mañana, 1 de la mañana, nos despertamos para empezar. Una y media, ya vamos a empezar a escalar ahorita. Ahí les voy contando. ¿Lista? Ya vamos a 4450 metros. ¿Cuánto tiempo llevamos? 1.54. Vamos tranquilo. Vamos muy bien. Vamos bien. Llevamos un buen ritmo. Ahí está toda la Ciudad de México. Pero la disfruten. ¿Cómo les explico el frío que estamos sintiendo? ¿Cómo les explico? Ahorita ya está por amanecer en un ratito. Pasamos el refugio de los 100, está muy lleno, no nos pudimos meter. Pero ahorita ya vamos subiendo la rodilla. Esta es la parte más difícil, pero creo que vamos a buen paso. Lo logramos, estamos en la rodilla. Está bien, ¿no? Venimos regresando, acabamos de llegar al campamento y de verdad ni cómo empezar a explicarles esta experiencia. Logré grabar un poco para compartirles, pero la verdad para cuando amaneció estaba tan frío que ni siquiera pude prender mi cámara. La batería está congelada, no sirvió. Tengo un poco de video con los celulares, después se acabó la pila. El drone no lo puede volar, el aire no se imaginan, ya verán. Lo padre es que en el regreso la cámara de Regina, y ahí les pongo su Instagram porque excelente fotógrafa, neta no tienen ni idea. Gracias a ella tenemos unas fotos del regreso que de verdad unos panoramas impresionantes que no vas a tener si no te avientas esta experiencia. Cansado, muy. Tardado, muy. Agotador, demasiado. Ahorita no puedo mover mi rodilla, pero de verdad una experiencia que me quedará toda una vida. Y pues bueno, para acabar, espero hayan disfrutado este video. Se los hice con mucho cariño a todos para compartirles esta experiencia. Creo, aunque del día más importante no pudimos grabar muchísimo, se hizo lo que se pudo y espero les haya gustado. Cualquier comentario, cosas, díganme. Me gustaría saber qué les pareció el video. Si les gusta, ¿por qué no? Avísenme. Y pues nos vemos en la siguiente. Cuídense.